Muy buenos días, tengan todas y todos los presentes que se han conectado a través de las plataformas digitales disponibles para este evento. Sean todos bienvenidos a la Semana de la Ingeniería organizado por el Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, sede UAM Azcapotzalco. Mi nombre es Maite Chaires y junto con mi compañera Karime tendremos el gusto de ser los moderadores de esta primera conferencia. El día de hoy, el tema a tratar es la ingeniería metalúrgica y su relación con la construcción, y nos acompaña como ponente principal el ingeniero Carlos Mosveles, gerente de calidad y sistemas de gestión en Gerdau Corsa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas a través de la plataforma Slido con el hashtag estudiantes CECICM. Repito, a través de la plataforma Slido con el hashtag estudiantes CECICM. Sus preguntas serán contestadas por el ingeniero al finalizar el evento, en una sección destinada para ello. Antes de comenzar con la ponencia, le cedo la palabra a mi compañera Karime, quien leerá la semblanza del ingeniero Carlos Mosveles. Adelante, compañera. Ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad Iberoamericana. Para 2011 ingresó como trainee en Tultitlán, donde transcurrió un año y medio para decidir emprender el camino a tomar una maestría en ciencias, en específico en maestrías avanzadas de manufactura por la Universidad de Sheffield en Sheffield, Reino Unido de la Gran Bretaña. A su regreso a México, toma la posición de ingeniero de procesos en la planta de Gerdau Corsa Sahagún, la cual se encontraba en procesos de construcción. Al iniciar operaciones, en 2015, Carlos tomó el puesto de gerente de calidad y sistemas de gestión, donde su principal objetivo era asegurar la calidad de los materiales. En este periodo, Carlos fue pieza fundamental para lograr las certificaciones ISO 9000, 14000 y 45000, así como también en la participación de desarrollo para nuevos productos y medidas de perfiles estructurales. El gran desempeño de Carlos en la planta de perfiles estructurales Gerdau Corsa en Ciudad Sagún lo lleva el año 2016 a tomar la gerencia de calidad y sistemas de gestión para Gerdau Corsa México, la cual contempla las plantas de Tultitlán, La Presa y Ciudad Sagún, así como en la cadena de distribución, patios de chatarra y oficinas de corporativos. En este periodo, lidera el proyecto estratégico de aceros especiales y certificaciones en sistemas de gestión para calidad, medio ambiente y seguridad y salud, ISO 9001, 14001 y 45001. El amplio conocimiento en los productos lo lleva a conocer a profundidad la aplicación de los mismos, por lo que en 2019 emprende el nuevo reto a tomar la responsabilidad del área de desarrollo, de mercado y asistencia técnica en Gerdau Corsa, donde las actividades principales son el desarrollo de nuevas aplicaciones para los productos, así como la captura de nuevas oportunidades de negocio. Actualmente participa en el grupo de trabajo en la Secretaría de Economía, donde se revisan normas de productos de acero destinados para la industria de la construcción. Así también es parte del Comité de Revisión de la CNTC de Acero para la Ciudad de México. Ingeniero Carlos Mosveles, sea usted bienvenido. Le cedo la palabra. Las pantallas de quienes nos siguen a través de Facebook Live son todas suyas. Muchas gracias, Karime. Gracias, Maite. Pues muy buen día a todos. Tengo, me parece que el tiempo un poco reducido y mi presentación es muy ambiciosa. Entonces, me voy a ir luego a presentar. Como ya les dijeron, si tienen alguna duda, por favor escríbanla en el slide y con mucho gusto se los voy a intentar responder lo mejor que pueda al final de la sesión. Pues bueno, como ya comentaron un poquito de mi pasado, yo he trabajado en Gerdau mucho tiempo. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de acero para la construcción. Fabricamos varilla, fabricamos vigas, fabricamos ángulos, canales, soleras, etc. Tenemos algunas otras líneas que van para la industria, pero realmente nuestro fuerte es la industria de la construcción. Entonces, cuando me pidieron que hablar un poco de cuál es la relación entre la ingeniería metalúrgica con la construcción, pues es algo que van muy de la mano, ¿no? Muchas veces los ingenieros civiles pues necesitan saber cómo se va a comportar un material
y es parte de nosotros como ingenieros metalúrgicos o como una empresa que se dedica a la metalurgia, pues buscar cómo asegurar esas propiedades, tanto mecánicas como químicas. Entonces, el propósito de esta plática es darles un vistazo muy, muy general de cómo funciona esto, cómo los elementos químicos actúan sobre las propiedades mecánicas del acero y qué son estas propiedades mecánicas y para qué nos sirven y cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Ok, bueno, ese es el temario. Voy a brincar eso. Vamos a ver primero este diagramita que le estoy poniendo. Lo que les quiero mostrar acá es que para fabricar acero hay dos rutas. Está la ruta del mineral de hierro, que es esta que tenemos acá arriba, y está la ruta de la chatarra. Voy a tocar muy por encima los principios fundamentales de estas dos rutas para que tengan un entendimiento de cómo se fabrica el acero, pero no es mi objetivo que sean expertos en la fabricación, ni mucho menos porque el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces vamos a empezar con la ruta del mineral de hierro y vamos a volver este diagrama más adelante para que les muestre todo lo demás. Pero vamos a empezar con la ruta del mineral de hierro. Bueno, pues ¿de dónde sale el acero? ¿Dónde está el acero en la naturaleza? Y una pregunta que yo siempre les hago es, ¿ustedes alguna vez han encontrado una piedra de acero en la naturaleza? Y muy probablemente la respuesta va a ser, pues no, no hay acero en la naturaleza o es muy rara la ocasión en la que nos podemos topar con ese acero en la naturaleza. Entonces, pues, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo sacamos? ¿Dónde existe por primera vez? Y la realidad es que el elemento químico del hierro, que constituye gran parte del acero, no le gusta estar solito, le gusta estar mezclado con otros elementos químicos y en específico nuestro planeta, con la atmósfera que tenemos, le encanta estar combinado con el oxígeno. Entonces, normalmente nosotros vamos a encontrar en la naturaleza el óxido de hierro. Entonces, ¿de dónde sale el acero? Su principal fuente es óxido de hierro. Aquí le estoy poniendo una imagen de cómo se ve. Es un polvo o piedras rojizas que si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de agarrar óxido de hierro, que seguramente lo han hecho sin querer en la naturaleza, es una piedra que no puedes hacer mucho con ella, no tiene muy buenas propiedades, no puedes hacer herramientas con ella, es muy frágil, se desbarata. Entonces la humanidad tardó un montón de tiempo en descubrir cómo transformar eso en algo que pudiéramos hacer herramientas. Primero vino la edad de piedra, después la de bronce, etcétera, y llegaron a un punto en que entendió la humanidad cómo transformamos este polvo rojizo en un metal, y no solo un metal que es elástico, que tiene buena dureza, que le puedes cambiar las propiedades muy fácil. Entonces, bueno, esta ruta del mineral es básicamente lo que la humanidad descubrió hace mucho tiempo y constituye en que el óxido de hierro, lo que tú quieres es el hierro metálico, es esta partecita de la ecuación. Y el oxígeno, que es la otra parte del óxido de hierro, es lo que no queremos. Entonces, ¿tú cómo puedes separar oxígeno del hierro? La forma de separarlo es mezclarlo con carbón y temperatura. Entonces, el carbón se lleva muy, muy, muy bien con el oxígeno. Entonces, imagínense que el oxígeno le gusta estar con diferentes elementos químicos, le gusta mezclarse con muchos elementos químicos, pero hay elementos químicos que le caen mejor que otros. El carbón le cae mejor que el hierro. Entonces, si tú pones oxígeno con carbón a altas temperaturas, se llevan muy bien y se lo puede llevar. Entonces, ¿esto qué produce? Produce CO2. Cuando tú mezclas el oxígeno con el carbón, produce CO2, que es un gas, y deja solito al hierro. Este es básicamente el funcionamiento de un alto horno. Un alto horno se encarga de hacer estas operaciones. Y ya si quieren meterse un poquito más a la química, no me voy a clavar mucho, pero acá tienen las reacciones químicas que suceden. Son tres reacciones principales las que ocurren. Si se fijan, primero tenemos el óxido de hierro, lo combinamos con carbón, nos da un gas, el CO2, y nos da otro óxido de hierro. Este segundo óxido de hierro lo volvemos a combinar con carbón, nos da más gas y nos da otro óxido de hierro. Mucho más sencillo este óxido de hierro. Y por último, ese óxido de hierro, volvemos a hacer la misma reacción y por fin nos dejó en paz nuestro hierro en forma metálica. Lo que obtenemos a partir del alto horno es hierro metálico, pero todavía no es acero. Y esta es una distinción muy importante que hay que hacer. El acero se considera acero hasta cierto grado de contenido de carbono. Nosotros le metimos un montón de carbono para quitarle el oxígeno, pero ahora nos metimos en un problema porque tenemos un exceso de carbono. Tenemos de 4.1% a 4.4%. Entonces ahora el problema que nos autogeneramos para quitar el oxígeno, pues qué bueno, ya no tenemos oxígeno, pero ahora tenemos un montón de carbono. ¿Y qué hace el carbono? Fragiliza el material. Entonces ya tenemos
un hierro metálico, pero es un hierro frágil, no es acero, es un hierro colado, lo podrán conocer así. ¿Cuáles son las características de un hierro colado? Es muy duro, sumamente duro, pero no es nada flexible. No podemos hacer un edificio con hierro colado. Bueno, sí, sí se puede hacer un edificio, pero no es muy óptimo hacer un edificio con hierro colado. Entonces, ¿cómo le quitamos ese exceso de carbono? Pues vamos a aplicarle la inversa. Ya sabemos que el oxígeno se lleva bien con el carbono. Entonces, ¿por qué no ahora le inyectamos una cantidad determinada de oxígeno muy controlado, solo para que ese oxígeno se mezcle con el exceso de carbono y se vaya otra vez a la atmósfera como gas? Entonces, este proceso se llama convertidor básico al oxígeno y lo que hace es justamente eso. Le metemos oxígeno, ese oxígeno se convierte en gas con el carbono, se convierte en CO2 y nos deja nuestro hierro, en este caso ya es un acero, con un contenido bajo de carbono. Entonces, una mezcla de hierro y carbono con un contenido menor de 1.5%, pues ya lo consideramos acero y ya es algo que podemos utilizar para un edificio, ya es algo que podemos utilizar para un martillo, para una turbina de avión, para el eje de sus coches, etcétera, ¿no? Entonces, ese es básicamente cómo funciona la ruta del mineral de hierro, que es la que ya vimos. Llegamos hasta este punto, hasta el convertidor, ¿ok? Ya tenemos acero líquido con una composición química más o menos que es la que queremos. Pero ¿cómo funciona la otra ruta? Pues una de las ventajas grandísimas del acero es que es infinitamente reciclable. Entonces tú puedes reciclarlo miles y millones y trimillones de veces y siempre vas a poder convertirlo en algo más. Entonces el acero tiene esa bondad muy grande. Obviamente al principio de cuando la humanidad descubrió esto, pues no había mucho acero en la industria ni en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo el acero venía de la ruta del mineral. Pero conforme fuimos fabricando más y más cosas de acero y máquinas y demás, pues ya teníamos el acero, ya estaba ahí. Lo único que hay que hacer es cambiarle la forma. Y para cambiarle la forma, pues lo fundimos, lo derretimos esencialmente, le ajustamos un poquito la composición química y lo convertimos en otra cosa. Entonces, ese señor que pasa y grita, saque sus fierros viejos que venda, pues es básicamente lo que se dedica es vendernos esa chatarra a nosotros y nosotros la convertimos en vigas, la convertimos en varilla, etcétera. Hoy en el mundo, alrededor del 66% de la producción o 60% de la producción, más o menos, depende de lo que China haga, viene a partir de la ruta mineral y el otro 40% viene a partir de la ruta de la chatarra. Bueno, ¿cómo funciona la chatarra? El proceso a vía de chatarra, pues en vez de tener mineral de hierro, tenemos chatarra ferrosa como nuestra materia prima. Esta chatarra ferrosa ya tiene una composición química de un acero, o muy similar a lo que queremos de un acero, entonces solo basta con fundirla, ajustar un poquito la composición química para que sea exactamente lo que nosotros necesitamos y con eso pues ya podemos fabricar una viga, podemos fabricar una varilla, podemos hacer lo que nosotros queramos. Les hablé un poquito de los elementos químicos, les hablé del hierro, que es principal elemento químico para el acero, y les hablé del carbono. Y normalmente nosotros o en el mundo se piensa que estos dos elementos químicos en el acero son los más importantes. Pero realmente los aceros han evolucionado mucho en la historia. Al inicio solo sabíamos que si combinábamos hierro y carbono, pues nos daba unas propiedades buenas y mientras más carbono le ponías, se hacía más duro, etcétera, ¿no? Y de repente a otro cuate se le ocurrió meterle otros elementos químicos como manganeso y se dieron cuenta que el manganeso hacía lo mismo que el carbono, pero de una manera más eficiente y no lo fragilizaba, etcétera, ¿no? Entonces, empezaron a experimentar con muchos elementos químicos. No me voy a meter a detalle de qué hace cada uno de estos. Esta presentación se la voy a dejar a los organizadores para que se la compartan a todo el mundo. Pero básicamente aquí está una repasada rápida de lo que hace o no hace cada elemento químico que se podrían encontrar en el acero el día de hoy. Y como pueden ver, hay muchos elementos químicos que utilizamos. Para darles un ejemplo, probablemente ustedes nunca han escuchado del boro, pero el boro es un elemento químico que se lo pones en muy pequeñas cantidades al acero y le da una dureza fenomenal y le da una templabilidad muy buena, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una herramienta de corte que no se desgaste muy rápido, tú le pones un poquito de boro y ahí cambia las propiedades, ¿no? Entonces, básicamente ese es digamos, el principio de cómo se fabrica el acero. No me voy a meter esta tablita, me voy a regresar hasta acá. Y pues bueno, ya que sabemos que tenemos acero líquido con una composición química determinada, pues lo que sigue es cómo solidificamos ese acero,
Después, cómo lo vamos a transformar en una viga, en una varilla, y eso se hace a través de un laminador. Del laminador ya pueden salir las varillas, pueden salir las vigas, pueden salir canales, soleras, etcétera. O lo puedes seguir haciendo más chiquito y lo conviertes en alambrón, y ese alambrón después lo cortas y lo puedes hacer clavos, o lo puedes hacer alambre púas, o lo puedes galvanizar y puedes hacer otro tipo de material, etcétera. Este proceso que le estoy mostrando es el proceso de nosotros clasificamos como aceros largos, que son todos pues, los que son largos, ¿no? Como varilla, canal, etcétera. Y los planos, que es como placa y todo eso, es muy similar el proceso, simplemente que aquí en vez de que salga alambrón, pues pueden salir bobinas de acero que también pueden ser galvanizadas, se les puede dar tratamiento térmico, etcétera. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Por qué es importante esto de la química? Y lo que les quiero transmitir en esta presentación es que son dos ejes en los que nos vamos a centrar, los que afectan las propiedades mecánicas del material. Entonces, si nosotros queremos hacer un edificio, tenemos que jugar con esos dos ejes para conseguir las propiedades mecánicas que queremos de ese material en esas condiciones, ¿no? El primer eje es el eje químico, que ya hablamos un poquito de eso y ahora voy a profundizar un poco. ¿Cómo funciona esto de la química? ¿Por qué si le pongo más carbono se vuelve más duro? ¿Por qué si le quito carbono es más suave y es más elástico? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué? Bueno, pues aquí les pongo un ejemplo del anillo de compromiso. Por lo general, la mayoría de los elementos químicos metálicos en su forma pura, es decir, hierro puro, sin nada, solo hierro, el elemento químico hierro puro, es muy suave y muy dúctil. Pero pues eso no nos sirve de mucho, ¿no? Tú no quieres hacer una viga que se comporte como plastilina o como plomo, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente se mezclan con otros elementos químicos para mejorar esas propiedades. En el caso del oro, por ejemplo, ustedes probablemente saben que el oro en su forma pura es muy suave, es muy dúctil, tiene muy buenas propiedades de transmisión eléctrica y de calor, pero pues, realmente mecánicamente es muy malo. Tiene unas propiedades que no sirven mucho. Si tú haces un anillo de oro puro y le das un trancazo a una mesa con ese anillo, pues se te va a abollar y no quieres que se te abolle ese anillo, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacen es que le bajan la pureza a 12 quilates en vez de 24 quilates, y lo que significa básicamente es que 50% de ese oro es de impurezas y el otro 50% es de oro puro. Entonces así logramos un oro, como el que tengo acá, este anillo, que le puedes dar trancazos con la mesa y no se te va a abollar tan fácil como sería un anillo de oro puro. ¿Cómo funciona esto? Entonces el hierro, similarmente, en su forma pura también es suave y dúctil, y por eso normalmente no se utiliza en aplicaciones estructurales. Sin embargo, cuando tú lo empiezas a mezclar con el carbono hasta 1.5%, se transforma en acero, ¿no? En lo que conocemos hoy como acero. Si ustedes ven o se imaginan el acero en forma microscópica, es una malla de bolas de billar como estas que están viendo acá, con un espacio determinado entre cada bola de billar a temperatura ambiente. Entonces, lo que sucede cuando nosotros le añadimos otros elementos químicos es una de dos cosas. La primera es que sustituyen a una de esas bolas de billar. Por ejemplo, acá está sustituyendo una de esas bolas por otro elemento que es un poquitín más grande. Y fíjense que es un poquitito más grande, entonces deforma nuestra malla. Ya hace una malla un poquito diferente. O pueden ser a lo mejor un poquitín más chiquitos, como esta de acá, que también deforma nuestra malla. Si se fijan, nuestra malla se empieza a cambiar la morfología. Estos cambios en la malla, en la morfología, lo que hace es afectar nuestras propiedades mecánicas. Entonces, imagínense ustedes que tienes esa malla en tensión y compresión. Ustedes que son civiles seguramente conocen bien eso, ¿no? Entonces vas a tener algunos enlaces en tensión, otros los vas a tener en compresión y pues eso te cambia las propiedades mecánicas del acero. Pero eso no es la única forma de cambiar las propiedades mecánicas. También hay otra, esta se llama sustitución, hay otra que tú puedes meter elementos químicos en los espacios que hay vacíos en esa malla. El carbono es un elemento que es lo suficientemente chiquito para meterse en estos espacios y como ustedes pueden ver, pues también te deforma la malla. Aquí es casi circular, ¿no? En vez de que fuera más cuadradita como se puede ver en la que está acá. Entonces, esas dos formas en las que trabajan los elementos químicos, pues nos va a cambiar las propiedades mecánicas. Y depende de cuánto tú le metas de uno, le pongas de otro, vas a cambiar esa malla y esa malla te va a afectar cómo se comporta el material. Bueno, entonces, vamos a hablar, y no me voy a meter al detalle de todos, que si el manganeso y los demás, voy a hablar de carbono, lo más sencillo, ¿no?
El carbono cabe dentro de esta malla hasta 0.006% a temperatura ambiente. Entonces tú puedes diluir en el acero hasta 0.006% de carbono y va a estar bien, no va a pasar nada. Les hago la analogía con un vaso. Imagínense que tienen un vaso con agua de la llave, y le ponen sal, le ponen una cucharadita de sal, lo revuelven, la sal desaparece, ¿no? Se diluye en el agua y se vuelve agua salada. Le pones otra cucharadita, se diluye tal vez, le pones otra y se empiezan a dar cuenta que ya no se diluye, llega un punto en que se satura. ¿Han visto eso alguna vez? Entonces, cuando se satura, pues ya no va a entrar más, no importa lo que tú hagas, no va a entrar más a esa temperatura. Pero esta saturación cambia con la temperatura. Entonces, si tú incrementas la temperatura, a lo mejor le cabe un poquito más, absorbe un poquito más de sal. Entonces, el acero, cuando está a 725 grados Celsius, y ahorita les voy a explicar por qué este número es importante, le cabe 0.02% de carbono. Entonces, le cabe un poquito más de carbono de lo que le cabe a temperatura ambiente. ¿Y qué pasa si lo subes más? Si lo subes a 1150 grados centígrados, ya le cabe 2% de carbono. Entonces, fíjense cómo esa malla se va expandiendo con el calor y el carbono dice, pues de aquí soy y me meto. Y se mete en esa malla y pues cabe más carbono dentro de la malla. ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a enfriar? Si tú lo enfrías muy lentamente, pues ese carbono se va a empezar a sentir incómodo y va a decir como que siento que ya me prendieron las luces y me están corriendo, y entonces se sale de la malla y se va a formar carburos o se va a hacer otras cosas. Pero ¿qué pasa si tú no le das chance de que salga? Si tú no lo enfrías tan rápido que no le diste tiempo ni de pensar. Entonces se queda ahí trabado y ya se quedó atrapado en esa malla y la malla quedó toda deforme, ¿no? Entonces ahora les voy a enseñar un poquito de qué se tratan esas mallas. Y esto es muy importante, este es el principio básico de los tratamientos térmicos. Entonces, ¿cómo funciona un tratamiento térmico? Pues es esto, le da chance al carbono de que se meta y luego no le da chance de que salga, o le da chance de que salga todo, o le da chance de que salga poquito. Entonces, la humanidad aprendió cómo jugar con esto. Entonces, vamos bueno, primero, para empezar con este tema, esta microestructura se le conoce como austenita. La austenita se genera, y cuando hablo de microestructura, imagínense que el acero en forma microscópica son cristales, y estos cristales cambian con la temperatura y la composición química. La austenita solo la encontramos arriba de 725 grados centígrados. Ahorita les voy a poner una imagen, un video muy padre de cómo es la austenita. Y conforme se va enfriando, se va transformando en otras cosas, se transforma en otras microestructuras. Lo que les voy a mostrar ahora son estas diferentes microestructuras y qué es lo que hacen y por qué son como son. Entonces, las dos microestructuras más comunes que vamos a conocer, la primera es la ferrita. La ferrita podemos pensar que es el hierro casi de forma pura con el contenido de carbono que puede absorber y sin que le metan más, sin que le hagan mucho, ¿no? En el microscopio se ve como estos cristales claros, los cristales claritos que pueden ver acá. Los cristales oscuros se les llama perlita y ahorita vamos a ver esto más adelante y por qué son importantes. Pero si ustedes cortan una viga o cortan un pedazo de varilla y la ponen en el microscopio, muy probablemente se van a encontrar con esta microestructura. Entonces aquí ustedes van a poder ver que tenemos algunos cristalitos pues, que tienen un contenido bajo de carbono y otros que tienen un contenido más elevado de carbono y ahorita les explico por qué sucede eso. Bueno, la segunda microestructura que quiero que conozcan es la cementita. Entonces la cementita, cuando tú tienes un exceso de carbono, ya vimos que cierto porcentaje de ese carbono se puede meter dentro de la malla del acero, del hierro más bien. Pero ¿qué pasa con lo que no se puede meter? Pues lo que no se puede meter termina convirtiéndose en cementita. Y la cementita se ve como estos granitos oscuros que vieron acá, pero realmente se generan como líneas. En esta imagen no se alcanza a ver muy bien esas líneas, pero en esta sí. En esta pueden ver que tenemos bandas claras y bandas oscuras, una siguiendo la otra. Las bandas claras son bandas de ferrita, lo que acabamos de ver, y las bandas oscuras son bandas de cementita. Esta microestructura rayada se le conoce como perlita por madre perla que se parece, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo en la imagen original, estas de acá son perlitas, son combinación de bandas claras y oscuras. ¿Qué tiene esto que ver con las propiedades mecánicas? Pues bueno,
Imagínense que tú tienes una combinación de muchos cristales que son muy dúctiles y tienen buena flexibilidad y suaves, y tenemos otros cuantos en menor cantidad, que son estos oscuros, los cuales son muy duros y tienen una resistencia a la tensión muy grande. Entonces, si tú tienes una mezcla de estos dos elementos, pues vas a tener un metal que es flexible, que tiene cierta dureza y tiene cierta resistencia a la tensión, ¿no? Que es lo que buscamos para la construcción. Entonces, así es como la metalurgia apoya a todo eso. No me voy a meter eso. Bueno, y les platiqué un poquito de qué pasaba si tú seguías incrementando la temperatura y que se podían meter todos los carbones que quisieran, ¿no? Hasta 2% de carbono. Pues, ¿qué pasa si tú metes todo lo que puedes de carbono a altas temperaturas y luego lo enfrías de volada? Pues es un tratamiento térmico. Seguro han visto cómo hacen las espadas, ¿no? Que las meten al agua y eso les cambia las propiedades. Pues bueno, eso genera otra microestructura que se llama martensita. La martensita es una microestructura que no es normal ver, al menos de que le hagamos algún tratamiento térmico, en específico un temple. Entonces, la martensita lo que pasa es que no deja salir al carbono. Entonces, lo que terminas haciendo, fíjense cómo está esta imagen, esta es nuestra malla en tercera dimensión. Fíjense cómo está toda apachurrada, los elementos se están tocando entre sí y están todos deformes, ¿no? Si se fijan en todas las anteriores, eran mallas todas cúbicas y tienen buen espacio entre los diferentes bolas de billar que yo les comentaba, y esta no. Esta está todos amontonados, se ve que ningún elemento está cómodo, y aparte no solo eso, ya no es cúbica, ahora la distorsionaron y se hizo una malla tetragonal, ¿no? Entonces esto es lo que pasa cuando tú lo enfrías muy rápido. No deja salir al carbono y en el microscopio fíjense qué diferente se ve como agujas. Si nosotros nos regresamos acá, pues esto se ve más o menos uniformemente distribuido. Esta no, estas son como agujas que crecieron. Ahora les voy a poner un video de cómo sucede esto. Lo que están viendo en la pantalla ahora son cristales de austenita, que acuérdense, austenita es a cierta temperatura, 725 grados centígrados, empezamos a encontrar esta microestructura, y lo que están haciendo en este experimento es que lo van a enfriar muy rápido, ¿ok? Entonces, si lo enfriamos muy rápido, el carbono no va a tener chance de escaparse, y lo que va a pasar es que vamos a formar martensita, que es lo que acabamos de ver. Fíjense cómo se ve en la vida real la generación de martensita. En rojo pueden ver la temperatura y en azul pueden ver el tiempo. Entonces, como pueden ver, la temperatura está bajando bastante rápido. Fíjense cómo todo se empieza a transformar. Esto es en el microscopio, ¿no? Están viendo cómo se forman esos cristales diferentes en tiempo real. ¿Se dan cuenta cómo se empiezan a formar todas esas agujas en vez de romperse y los granos romperse y generarse una microestructura más homogénea? Se generan todas estas agujas y todavía podemos ver por acá atrás la microestructura original de nuestro austenita. Entonces, eso es lo que sucede a nivel microscópico. Esto no me voy a meter. Y pues bueno, ¿por qué les muestro todo esto? Porque sí, la primera cosa que ya vimos es que si tú metes elementos químicos en esa malla, tú afectas la malla. Si metes elementos químicos más grandes, pues la haces un poquito inflada, ¿no? Si son más chiquitos, la haces un poquito que se comprima. Entonces, esa sustitución o intrusión de elementos químicos cambia las propiedades mecánicas. Pero como ya vieron, la temperatura también juega un papel crucial. No solo la temperatura, los cambios de temperatura. Entonces, si nosotros enfriamos muy rápido, como el video que acabamos de ver, el acero, le cambiamos la microestructura y por ende vamos a cambiar las propiedades mecánicas. Entonces, aquí es donde entran en juego los tratamientos térmicos del acero. ¿Qué hace un tratamiento térmico? Pues hace básicamente lo que acabamos de ver, pero tú lo puedes hacer enfriar muy rápido, enfriar muy lento, enfriar relativamente lento, enfriar solo una parte del acero y otra no, y todo eso nos va a cambiar las propiedades mecánicas y nos va a cambiar cómo se comporta el material. Entonces, les voy a pasar muy rápido los principales tratamientos térmicos que se le puede dar al acero para que conozcan un poquito más y cómo pueden ser utilizados. Vamos a empezar con el temple. El temple es lo que acabamos de ver. Creces la microestructura, lo llevas hasta que se genere la austenita, dejas que se meta todo el carbón que quieras y luego lo enfrías rapidísimo. Lo enfría lo más rápido que puedas. Como lo enfrías tan rápido, no le da chance al carbón de escapar, generas esa microestructura que está toda tensa, toda dura,
y esto lo que hace es que incrementa la dureza y también incrementa hasta cierto punto la resistencia a la tensión. Pero todo tratamiento térmico trae una contraparte, no todo es bueno, ¿no? Si no, todo tendría tratamiento térmico, por ejemplo, de temple. Pero no todo es bueno. La contraparte es que lo fragilizas. Entonces, un temple te fragiliza el material y a lo mejor en su cabeza dicen, pero ¿cómo lo hace más fuerte pero lo hace frágil? Sucede que cuando tú haces algo muy duro, lo conviertes como en vidrio, como lo que tengo acá atrás. El vidrio es sumamente duro, es muy difícil de rayar y más adelante vamos a ver qué significa dureza. Y también tiene muy buenas propiedades de compresión, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú intentas doblar vidrio? Se quiebra inmediatamente. No lo puedes doblar casi nada porque se va a quebrar. Este tratamiento térmico es lo que hace. Lo hace muy duro, lo convierte como vidrio. Entonces, en el momento en que tú lo quieres doblar, pues se te va a quebrar. Entonces, imagínense que tú tienes un edificio y dices, pues bueno, denle temple a todo para que tenga las mejores propiedades de resistencia, ¿no? Pues sí, pero llega el viento y te lo va a quebrar porque no tiene nada de flexibilidad, ¿no? No queremos eso. Sin embargo, si tú lo usas en combinación con otro tratamiento térmico, puede resultar muy bueno. En el caso de varilla, por ejemplo, lo que se hace es que se le dé este tratamiento térmico solo en la superficie. Esta imagen que tienen acá es una varilla. Entonces, solo en la superficie de esta varilla, que es lo que ven acá como en colores más oscuros, se le aplica el temple y dejan el núcleo íntegro. El núcleo lo dejan sin tratamiento térmico. Entonces, solo digamos que lo mojan muy rapidito en la superficie. ¿Y eso qué hace? Que nuestra superficie, y aquí lo están viendo en el microscopio, esta superficie va a tener una dureza más grande, va a tener una resistencia a la tensión más grande, pero también va a ser más frágil, ¿no? Pero el núcleo no tiene esa resistencia a la tensión y no tiene esa dureza, pero es muy, muy dúctil. Es muy flexible también. Entonces, esa combinación de los dos, pues nos da una varilla que tiene las propiedades mecánicas que queremos y aparte tiene la flexibilidad, la elongación, etcétera, ¿no? Entonces, así se puede utilizar. El revenido normalmente es otro tratamiento térmico que acompaña al temple. No me voy a meter mucho a detalle de esto, pero tú enfrías muy rápido el material y esta es la curva de cómo se va enfriando muy rápido el material y llega un punto en que pues ya está a temperatura ambiente. Lo que hace el revenido es que lo vuelves a calentar, pero sin que se vuelva a convertir nuestra microestructura. Acuérdense que nuestra microestructura se convertía después de 725 grados centígrados, se convertía en austenita, que es donde queremos trabajar. Entonces, tú lo único que haces es que lo calientas un poquito abajo de esa línea en la que se transforma. Por ende, tu microestructura no va a cambiar, pero le vas a dar chance de que libere un poquito los esfuerzos residuales. Entonces, ese carbón que estaba a punto de salirse de la malla, pero ya no alcanzó a salirse, pues le vas a dar chance de que se salga y que se alivienen un poquito los esfuerzos residuales. Bueno, vamos a otro tratamiento térmico. Este es el recocido. Seguramente ustedes alguna vez han trabajado o han manipulado alambre recocido. Y el alambre recocido tiene dos características muy particulares. La primera es que cuando lo tocas te mancha las manos de negro inmediatamente, ¿no? Te deja sucio. Es bien diferente a otros alambres. Este es como sucio, tiene una capa ahí de quién sabe qué. Y la segunda es que es muy fácil de doblar. Tú lo puedes manipular facilísimo, como si fuera de otro material. Intenten ustedes doblar así un gancho de su casa y van a ver lo difícil que es. Y luego intenten doblar alambre recocido y van a ver lo fácil que es. ¿Por qué? ¿Por qué cambian esas propiedades? Pues bueno, el recocido es la inversa del temple. Aquí en el recocido lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar tan lento que le vas a dar chance absolutamente a todo el carbono que no quiere estar ahí, que se salga. Le vas a dar chance a todos los cristalitos de crecer y formarse como ellos quieran. Y cómo funciona es que lo dejan enfriar dentro de un horno. Entonces, lo vamos a transformar a 725 grados centígrados, pero ahora en vez de enfriarlo en friega, lo vamos a dejar enfriar adentro del horno. Ni siquiera lo vamos a sacar del horno porque el choque térmico con el aire es muy rápido. Entonces, lo vamos a dejar enfriar lentísimo. Puede pasar un día enfriándose adentro del horno. Entonces, lo que hace es que se oxida el material, el acero a altas temperaturas se oxida más rápido, se mezcla con el oxígeno más rápido, por eso te deja negritas las manos, porque tiene una capa de óxido de hierro en la superficie. Pero la otra cosa que hace es que le cambia totalmente las propiedades. En vez de hacerlo muy duro, lo va a hacer muy blando y muy fácil de manipular. Y por último, me voy a ir a otro tratamiento térmico que es el normalizado. El normalizado es como el nombre lo indica, como normalmente van a encontrar el acero cuando lo compran, ¿no? Normalizado
no es ni temple ni recocido, está en el medio. En vez de dejarlo enfriar dentro del horno o enfriarlo muy rápido con agua o con aceite, lo dejas enfriar en la temperatura ambiente al aire, ¿no? Entonces, en nuestras plantas, cuando salen las vigas, pues pasan por este tratamiento térmico simplemente porque las dejamos enfriar de 1200 grados centígrados hasta temperatura ambiente al aire. No le hacemos convección de aire ni nada por el estilo, es aire estático y así es como se enfría el material y eso nos va a dar esta microestructura que veíamos al principio. Estos granos, si se acuerdan, son los de ferrita y los negritos son la perlita, ¿no? Entonces, normalmente si ustedes ven una varilla o una viga en el microscopio, se van a encontrar con esta microestructura. Bueno, eso fue, digamos, la parte más de metalurgia que les quería mostrar y ahora me voy a pasar un poquito a las propiedades mecánicas y me voy a ir de volada, espero que me quede algo de tiempo para las preguntas, pero vamos a empezar por esto. ¿Cuál es la diferencia entre el acero que tiene un martillo y el acero que tiene una viga? ¿Qué queremos de cada aplicación? ¿Qué queremos del martillo? Pues muy probablemente queremos que en la cabeza el martillo sea muy duro, para que si le pego un trancazo a un clavo no se abolle mi martillo, mi herramienta que ya pagué por ella, pues quiero que me dure mucho tiempo, ¿no? Entonces yo quiero que mi herramienta sea más dura que lo que le estoy pegando. Y también quiero que no se me doble la parte de atrás cuando intento sacar un clavo. Imagínense que compran un martillo chafísima y que intentando sacar el clavo se te dobla esto, y seguramente han comprado martillos o desarmadores, es un mejor ejemplo de esos baratísimos que venden en el súper, y le gana el tornillo al desarmador. ¿Alguna vez les ha pasado? Seguramente que sí. Y lo que pasa ahí es que ese desarmador, para empezar, a lo mejor la composición química no es la mejor, y en segundo lugar, tal vez no le dieron el tratamiento térmico de endurecimiento del temple como debería ser. Entonces termina siendo un acero muy, muy suave, ¿no? Entonces no tiene la aplicación que queremos. ¿Qué otra cosa queremos del martillo? Pues no sé si alguna vez ustedes han dado un golpe con una barra de acero o algo, que se les va toda la vibración al brazo y les duele el brazo. Los martillos muy chafas también hacen eso. Entonces, pues probablemente tú quieres que esta parte del martillo absorba esas vibraciones y no las transmita a tu brazo. Entonces, si se fijan, pues queremos dos cosas diferentes del martillo en diferentes partes. Queremos que la cabeza sea muy dura y por ende, por ser muy duro, no va a ser muy flexible ni va a poder absorber muchas las vibraciones. Y queremos que el mango, el cuello del martillo sea lo suficientemente flexible para que absorba esas vibraciones y no las transmita a nuestros brazos. Bueno, ¿y qué queremos de una viga? ¿Qué es lo que esperamos de una viga para un edificio? Pues esperamos que tenga cierta resistencia para la tensión, en compresión tal vez, para el doblez. Tú esperas que esa viga tenga ciertas propiedades que puedan resistir las cargas normales del edificio y también las accidentales, ¿no? Tú quieres que esa viga, que cuando venga el sismo, pues la viga pueda absorber la energía del sismo y deformarse, a lo mejor elásticamente, sin que se deforme para siempre, y cuando tú entres a tu edificio es como si nada pasó. O a lo mejor tú quieres que esa viga se comporte plásticamente después de un sismo de X tamaño, para que te avise, oye, está mal, algo está pasando y me necesitas cambiar o necesitas hacer algo, ¿no? Entonces, nos importa en la viga la dureza. Ya hablamos en el martillo, ¿no? Que queremos una cabeza muy duro. ¿En una viga queremos dureza? Y probablemente muchos dicen, pues sí, queremos que resista, pero es una equivocación porque estamos confundiendo la dureza con otras propiedades mecánicas. La dureza es la habilidad del material o la resistencia del material para ser penetrado o rayado. Entonces, una viga pues realmente no nos interesa. De hecho, no queremos que sea muy dura, porque cuando le vamos a hacer los barrenos para los tornillos o lo que le quieran poner, pues tú no quieres que batalle mucho el tipo ahí con el taladro, ¿no? Tú quieres que sea sencillo cortar eso. Pero lo que sí quieres es que tenga cierta flexibilidad, tenga cierta ductilidad, que tenga cierta resistencia a la tensión. Eso es lo que sí quieres, ¿no? Entonces vamos a ver esas propiedades mecánicas muy rápido. Vamos a empezar con la más común, que es resistencia a la fluencia. Yo esperaría que todos ustedes conozcan esta gráfica y si no, muy mal, conózcanla. Esta gráfica es una gráfica de esfuerzo de formación. En el eje de las Y tenemos el esfuerzo y en el eje de las X tenemos la deformación. Si ustedes recuerdan la gráfica, esto es una sigma, espero que entiendan mi griego. Sigma representa el esfuerzo y el esfuerzo es la fuerza entre el área. Entonces, ¿por qué utilizamos esfuerzo? ¿Por qué no utilizamos fuerza? Y un ejemplo muy fácil que les puedo hacer es con un pedazo de papel, que ahora les voy a hacer acá en la cámara y espero que lo puedan ver.
papel común de blanco, ¿no? Lo rompí ahorita y por eso está medio feo el corte. Pero pues todos ustedes conocen este material, todos lo han manipulado, todos ustedes saben que yo soy capaz de romper este material, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Con mi fuerza, la fuerza que tiene Carlos Moss, lo puedo romper relativamente fácil, ¿de acuerdo? Entonces la fuerza, F, arriba de la fórmula, pues ya está, ¿no? Lo puedo romper muy fácilmente. Pero ¿qué pasa con el área? Pues el área transversal que tengo de esto, que es esta que apenas se alcanza a ver ahí, pues es muy chiquitita, ¿no? Entonces el esfuerzo es muy grande porque es inversamente proporcional. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a doblar este papel? Mismo material, no cambió absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa si lo doblo unas 5 veces? ¿Carlos Moss lo va a poder romper? La respuesta es probablemente que no. No lo puedo romper. Es exactamente el mismo material. Sigo teniendo la misma fuerza. No me debilité por romper el otro, pero ya no lo puedo romper. Por más que lo jalo, ya no lo puedo romper. Entonces, ¿por qué utilizamos el esfuerzo y no la fuerza? Por esa razón, básicamente, porque queremos normalizar esto. Queremos que si yo voy a ensayar una viga, pues imagínense poner una viga gigantesca en la máquina, va a ser muy difícil. Mejor cortas un cachito y pues con el área tú ya sabes si puedes comparar una con otra independientemente de si esa viga tiene 24 pulgadas o tiene 6 pulgadas. Entonces tú las puedes comparar y puedes comparar el acero. Entonces por eso utilizamos esfuerzo. Bueno, esfuerzo está en el eje de la YES. Esta primera zona que es una línea recta, le conocemos como la zona elástica. La zona elástica es como un resorte. Entonces, si tú jalas el material y lo sueltas, regresa a su longitud original y no se deforma para siempre, no se deforma permanentemente. Entonces, todos ustedes seguramente han jugado con un resorte en el que lo empiezas, bueno, no tengo un resorte ahora en mis manos, pero tengo la tapa de mi calculadora en la que lo mueves así, pues sí, regresa, lo doblo y pueden ver ahí la curva y regreso otra vez y lo puedo hacer un montón de veces y no le pasa nada, ¿no? Entonces yo estoy jugando en la zona elástica de este material. ¿Qué pasa cuando me paso el lanza? Y seguro a todos les ha pasado también, que con el resortito que le sacaste a tu pluma en una clase muy aburrida, pues lo jalaste de más y fue como ching, ya lo arruiné y ya no va a servir para la pluma. Entonces pasas este punto. Este punto se le conoce como resistencia a la fluencia. Y este punto es muy importante para los ingenieros civiles porque nos habla de cuándo el material va a dejar de ser elástico, cuándo ya lo vas a deformar permanentemente. Entonces, tú ya sabes que si pasas de este esfuerzo, pues ya te fregaste, vas a tener que cambiar esa viga porque la vas a deformar para siempre o tu edificio va a quedar chueco, ¿no? Entonces, este dato es muy importante y normalmente el acero se vende conforme a esta propiedad. ¿Qué pasa después? Pues sigue creciendo, se sigue elongando y también sigue el esfuerzo creciendo hasta un punto máximo que se le conoce como resistencia a la tensión. ¿Qué es lo que te dice la resistencia a la tensión? Esto es lo máximo que va a aguantar este material antes de que se rompa. Entonces, ese otro dato también es muy importante porque si tú estás diseñando para cargas accidentales, a lo mejor pues también quieres saber cuándo se va a romper. ¿Cuánto es lo máximo que va a aguantar antes de que se caiga el edificio, ¿no? ¿Cuánto igual y se deforme, igual y vas a tener que desocuparlo, pero no se va a caer? Pero si pasas ese punto, se va a caer, se va a romper. Entonces, esto es otro dato bien importante. Y si se fijan, después la gráfica empieza a bajar. La explicación por la que empieza a bajar es que, y aquí le estamos dibujando una probeta, le estamos jalando para aquí y para allá, entonces empieza a crecer esa probeta y llega un punto en que se le hace un cuello de botella, que pueden ver acá. Cuando se hace este cuello de botella, el área transversal cambia, ¿están de acuerdo? Ya es más chiquita, pero pues no lo estamos midiendo, no estamos midiendo el área en todo momento. Entonces, como no medimos esa área, lo estamos comparando con el área original y pues como es contra el área original, pareciera que necesitamos menos esfuerzo para que siga creciendo. Dije pareciera, porque no es así. Si lo comparamos con el área real, esta gráfica sería más o menos así. ¿Están de acuerdo? Hasta que se rompe y aquí se nos rompe el material y se acabó la historia. Entonces, hasta ahora les he dicho dos propiedades mecánicas muy importantes, resistencia a la fluencia y resistencia a la tensión. Y la tercera sería la elongación. ¿Cuánto creció esa probeta desde que inició hasta que se rompió? ¿Por qué eso es importante? Pues tú quieres que si le aplicas cierto esfuerzo al edificio, a lo mejor de viento o de sismo, pues que se deforme, no sé, X cantidad en distancia y luego regresa a su forma original o se deforme para siempre. Tú no quieres que sea sumamente rígido. Imagínense que es sumamente rígido
y tú le sigues aplicando esfuerzo, 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 y de repente, ¡pum!, se rompe. No te avisa. No sabes que se va a romper. Es como vidrio, ¿no? Imagínense que fuera un edificio de vidrio. Pues sí, muy fregón para aguantar todas las cargas verticales, pero en cuanto se empieza a deformar, de repente va a fallar catastróficamente. El acero es muy bueno porque te avisa, no falla catastróficamente, al menos de que sea muy duro o tenga algún tratamiento térmico. Bueno, aquí está un ejemplo de una probeta antes y después. Entonces pueden ver cómo crece. Normalmente las normas nos piden que crezca 20% de su longitud original, y eso se mide con estas rayitas que le pintan acá a la probeta, ¿no? Entonces después medimos esas rayitas, cómo estaban contra el inicio, y pues sabes qué porcentaje creció la probeta. La ductilidad es la propiedad que presentan para deformarse plásticamente antes de que se rompa. Entonces hablamos de elasticidad. Elasticidad es antes de que se deformen permanentemente. Ductilidad es cuánto se van a deformar permanentemente después de que ya pasaste el punto de fluencia. Entonces, imagínense, les pongo un ejemplo de un material muy dúctil, la plastilina, por ejemplo, ¿no? La plastilina, si tú la jalas relativamente lento, pues va a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y no se rompe, ¿no? Pero si la sueltas no va a regresar a su forma original, no es un resorte. Entonces, la plastilina no es elástica, tiene muy poca elasticidad, pero tiene mucha ductilidad. ¿Me explico? El acero también tiene buena ductilidad, es una de las propiedades que favorecen a que te avise que algo no está bien o que va a fallar. ¿De acuerdo? Elasticidad, ya hablamos de esto, es como un resorte. Un buen ejemplo de un material elástico son ligas, y las ligas son muy pobres dúctilmente. Entonces la liga es al revés de la plastilina. La plastilina casi no es elástica, pero es muy dúctil, y la liga es muy elástica, tú la puedes jalar un montón y la sueltas y regresa a su longitud original, pero en el momento en que la rompes, la liga sigue siendo de su longitud original, nunca creció más, ¿están de acuerdo? O creció muy poquito, entonces es muy poco dúctil. Una liga es muy elástica, pero es muy poco dúctil. El acero tiene un poquito de ambos mundos, tiene, digamos, lo mejor de cada mundo. Y ahora vamos con la dureza. Ya hablamos de la dureza, que es la resistencia de los materiales para ser cortados o rayados. Y esta, siempre hago un énfasis con la dureza porque la gente normalmente confunde dureza con resistencia a la tensión, por ejemplo, o límite de fluencia, y la gente te dice, es que está muy duro porque no lo pueden doblar a lo mejor, ¿no? Está muy duro porque no lo pueden romper. No está duro, tiene resistencia a la tensión. Dureza es ser penetrado, ser cortado. Entonces, es un término que utilizamos muy mal en nuestro día a día, y la gente, desafortunadamente, las ingenierías también lo utiliza muy mal. Entonces, yo siempre hago mucho énfasis de que la dureza no es eso. La dureza es resistencia a la abrasión. Entonces, ¿para qué queremos dureza? Pues queremos dureza en el filo de un cuchillo. ¿Están de acuerdo? Porque vamos a estar cortando cosas, es abrasivo, entonces no queremos que ese filo se deshaga. Seguro han comprado de esos cuchillos chafísimas también, que cortas un jitomate y ya el segundo ya no lo cortas. Pues es porque el material no tiene la dureza adecuada. Y un cuchillo muy bueno tiene una dureza muy buena. Entonces ese cuchillo vas a poder cortar 100 jitomates y el filo va a estar intacto, ¿no? Entonces eso es lo que queremos de la dureza. Si se fijan, no tiene nada que ver con la resistencia a la tensión, con si es fácil doblarlo o no es fácil doblarlo, con que si tiene ductilidad, nada de eso. Es totalmente diferente. Bueno, vamos ahora a tenacidad, y este es el último con el que voy a hablar hoy. La tenacidad es la habilidad del material a absorber energía y deformarse plásticamente sin presentar ruptura. Esta es una propiedad mecánica un poquito, bueno, para empezar no es muy conocida, y en segundo lugar es cuando se conoce no se entiende muy bien por qué nos interesa. Entonces, ejemplo de la plastilina. La plastilina, yo hablé que si la jalas muy lentamente, crece, ¿no? Dúctilmente, hagan el ejercicio. Pero ¿qué pasa si le das un tirón? Se rompe. ¿Les ha pasado? No se deforma como se estaba deformando antes. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que la plastilina tiene poca tenacidad. En el ensayo de tensión, en el que jala la probeta, se considera un ensayo cuasi estático. Lo estás jalando tan lento que puedes considerar que es una carga estática, por eso es casi estático. En el ensayo de tenacidad no es así, es dinámico, es un golpe, ¿no? Entonces es el tirón en la plastilina. Ese tirón en la plastilina te va a decir cuánta energía puede absorber un material antes de que se rompa en condiciones dinámicas. Y esto cambia con la temperatura también. Entonces, todos ustedes conocen la historia del Titanic.
y que termina con Leonardo DiCaprio muriéndose porque no le dieron chance de subirse a la tablita. Y bueno, ¿por qué no le, bueno, no sé por qué no le dieron chance de subirse a la tablita, pero ¿por qué el Titanic falló? Le pegó un iceberg, todos sabemos que le pegó un iceberg, ¿no? Pues sucede que cuando diseñaron el Titanic, diseñaron con un acero que a temperatura ambiente pues era muy fregón y que si le pegaba un iceberg se iba a deformar y no se iba a romper, y si se rompía no se iba a romper catastróficamente como una grieta que se iba a correr más lejos a temperatura ambiente. Pero ¿qué sucede? Que el Titanic estaba navegando en aguas de 4 grados centígrados o un poquito menos, y las propiedades cambian. Entonces, cuando le pegó al iceberg, pues ese acero ya no pudo absorber la energía que pudo a temperatura ambiente, y por eso se agrietó y se rompió, y pues ya sabemos que Leonardo DiCaprio se muere al final, ¿no? Y si no lo habían visto, siento arruinarles el final. Y pues bueno, con eso me voy a detener hasta aquí. Espero que haya sido de utilidad. Como les dije, está intentando mostrar un poquito la conexión de la ingeniería metalúrgica con la construcción con la construcción, y espero que haya sido de su agrado, y pues ahora quedo para las preguntas. Si es que hay preguntas, claro. Muchas gracias, ingeniero Carlos Mosveles, por esta grandísima conferencia y el amplio reconocimiento por sus destacados aportes a la ingeniería mexicana. A continuación, abriremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por el público. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a través de la plataforma Slido con el hashtag estudiantes CECICM. Ana pregunta, de todos los edificios que se demolen en el país, ¿qué tan común es que el acero que se utiliza en el sean reciclados? ¿Y cuánto cambian sus propiedades? Es muy buena pregunta. El porcentaje en el país, yo creo que en México, híjole, para varilla, yo creo que debe estar alrededor de 50% a partir de mineral de hierro y el otro 50% probablemente a partir de chatarra, pero lo interesante es que no cambian las propiedades. Al final, ambos tenemos que cumplir con las mismas normas, debemos de cumplir con las mismas resistencia a la tensión, con el mismo grabado en la varilla, la misma elongación, doblez, etcétera. Entonces, realmente, si ustedes les llegara varilla de una fábrica que produce a través de mineral de hierro y varilla de una fábrica que produce a través de chatarra, no se darían cuenta. Y las propiedades son prácticamente las mismas, propiedades mecánicas. Como cambia es que la que viene a partir de chatarra necesitas adicionarle menos aleaciones como manganeso, no sé, niobio y otros cuantos, porque ya la chatarra trae eso, ya está hecho, ¿no? Mientras que en el caso del mineral no lo trae, como salió de la mina básicamente, y la transformación que les mostré, no lo trae, entonces le tienes que añadir eso adicional. Entonces, realmente las propiedades son las mismas. A lo mejor, si tuviera que diferenciar algo, les podría decir que la que viene de chatarra tiene un poquitito más de resistencia a la corrosión, resiste un poco más el ataque químico corrosivo, pero es marginal. Realmente son la misma cosa. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se ha combatido la corrosión en cuestión de la composición del acero estructural? Es muy buena pregunta, va un poco mezclada con la que estaba contestando antes. Hay normas en específico, o más bien la humanidad también descubrió cómo volver un acero más resistente a la corrosión. Todos ustedes probablemente saben del acero inoxidable, ¿no? El acero inoxidable lo que lo hace inoxidable es que le ponen una gran cantidad de cromo y níquel. El cromo y el níquel lo que hacen es que lo vuelven sumamente oxidable al acero, pero en la superficie. Entonces, les voy a poner otro ejemplo más sencillo. El aluminio de cancelería, por ejemplo, esto que tengo acá,
Si yo les preguntara si se oxida, probablemente me dirían que no se oxida. Pero es al revés, se oxida mucho más rápido que el acero normal. Lo que sucede es que es un óxido diferente. El óxido que se genera en la superficie de este aluminio es un óxido que se queda adherido al material y genera una capa que protege al resto del material. Entonces, si yo rayo esto, voy a llegar a aluminio fresco, digamos, sin oxidar. Si se va a oxidar de volada, ni te das cuenta y tampoco te das cuenta porque se parece mucho el óxido al metal base. Entonces, ese óxido en la superficie protege al metal base. ¿Qué es lo que pasa con el acero? Que el óxido que se genera en el acero es un óxido muy chafa. Se genera en la superficie y se cae, se desprende como polvo. No sé si han visto esas costras de óxido, se las quitas y pues abajo está el material base y lo que sucede es que pues ataca el oxígeno que está en nuestra atmósfera, genera óxido de hierro, el óxido de hierro se cae, ataca, se cae, ataca, se cae y se lo empieza a comer. Y se lo come hasta que se fue todo el material. El acero inoxidable actúa como el aluminio, el cromo y el níquel hacen un óxido también, que es un óxido que se genera muy rápido y que da ese acabado muy bonito, brilloso, que protege al resto del material, se queda adherido. Se sigue oxidando, sí se sigue oxidando, pero no, el proceso de oxidación no continúa hacia adentro del material. Entonces, hoy en día ya existen aceros estructurales inoxidables. En Estados Unidos han hecho varios puentes de acero inoxidable porque se justifica con el costo de mantenimiento. Entonces ellos evalúan, pues, cuánto te cuesta el material, pero cuánto te va a costar mantener ese puente pintándolo X cantidad de años, etcétera. Entonces deciden hacerlo inoxidable porque requiere menos mantenimiento. Pero un punto en medio son aceros con resistencia a la corrosión atmosférica, como el A588, busquen ASTM A588 o el Corten, que en vez de utilizar cromo, que es un elemento muy caro, utiliza cobre. El cobre genera igual una patina, un óxido en la superficie, rojizo en este caso. Estos aceros no brillan como el inoxidable, se ven rojizos, que tampoco permiten que la oxidación o la corrosión se siga dando hacia dentro del material. Es una patina que se queda adherida al material y lo protege. Es como una pintura natural del material que va a proteger que siga creciendo. Hay un edificio, el John Carnegie, creo, en Chicago, que está hecho 100% de acero estructural Corten. Hay dos esculturas de Picasso afuera, igual de acero estructural Corten, y no tiene ningún tipo de pintura y está expuesto a la nieve, al hielo, a la sal de las calles, etcétera, y lleva ahí no sé ya cuántos años. En México, en la Ciudad de México hay un edificio que se llama Distrito Sur, si no mal recuerdo, sobre Periférico Sur, que tiene toda la fachada con acero Corten. Seguro lo han visto, es muy característico que tú dices, ese edificio está todo oxidado. Sí, sí está todo oxidado, pero es un óxido a propósito. Entonces eso es lo que se hace en la industria para ese tipo de aplicaciones. Dependiendo de la aplicación, el acero que se utiliza, si vas a poner una plataforma marina que lo va a estar atacando la sal del mar y humedad en exceso, muy probablemente no vas a utilizar esto, vas a utilizar a lo mejor un recubrimiento epóxico. Entonces, dependiendo del sapo, la pedrada. Esa es la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencias existen entre el acero utilizado en pilotes de cimentación y el acero estructural, ya que las condiciones a las que están sometidas son distintas? Sí, realmente se utiliza el mismo, se utiliza el mismo acero. Cuando ustedes hacen una perforación, bueno, primero hay que entender el fenómeno de la oxidación. Para que algo se oxide, necesitas oxígeno. Entonces, el oxígeno es el principal motor para la corrosión del acero. Afortunadamente, debajo de la tierra hay ausencia de oxígeno. Entonces, no existe oxígeno. Entonces, tú puedes enterrar una viga y no va a ser atacada químicamente, al menos de que el suelo tenga propiedades muy malas, ácidas, por ejemplo, que tengas a lo mejor el nivel freático podría atacarlo, pero normalmente si tú lo entierras no le va a pasar absolutamente nada. Entonces es importante que si vas a utilizar pilotes, pues tengas una buena mecánica de suelos y sepas con lo que te vas a encontrar y qué pH tienes en los diferentes estratos. Conociendo ese pH, tú sabes, podrías estimar la durabilidad del pilote. Y ese pilote pues prácticamente es el mismo acero que va a estar en la superficie. En la superficie, de hecho, está en peores condiciones que debajo de la tierra porque en la superficie tenemos oxígeno que estamos respirando todo el tiempo. Entonces, por eso es importante en la superficie pintarlo o darle mantenimiento
dependiendo de dónde esté, por ejemplo, si se van al desierto de Sonora, ni lo tienes que pintar, porque te va a durar 50, 60 años y no va a perder ni medio milímetro de espesor. Entonces, esa sería la respuesta. Lo que cambia normalmente también en los pilotes, más que el acero, es la sección. Entonces, normalmente se utilizan secciones H que tienen el mismo espesor entre el alma y los patines. Dependiendo del proyecto, se podrían utilizar otras. Esa es la respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿tiene alguna importancia el lugar donde se haga el rompimiento del acero? Es decir, ¿existe alguna diferencia entre las propiedades del acero y si el acero se rompe a la mitad o cerca de alguno de sus extremos? Ok, es buena pregunta. Normalmente cuando hago una capacitación un poquito más extensa, les hago un ejemplo con papel igual. Como pueden ver, soy fanático de hacer ejemplos con papel. Se los voy a hacer ahora. Y sí importa dónde se rompa y evidentemente nosotros esperamos que se rompa en un lugar específico. Y ahora les voy a explicar por qué. Déjenme cortar este pedazo de papel. Este pedazo de papel, bueno, vamos a pensar que lo corté bien, pero no tengo tijeras acá. Pero imagínense que es exactamente el mismo ancho en toda la longitud y yo lo empiezo a jalar si lo pudiera jalar uniformemente, yo sé que con mis dedos probablemente voy a tener una concentración de esfuerzos aquí, pero imaginen que lo pudiera jalar uniformemente y les pregunto, ¿dónde se va a romper? ¿Qué me dirían? Seguramente la mayoría de ustedes dirían, se va a romper donde están tus dedos. Y sí, se va a romper ahí porque estoy generando una concentración de esfuerzos porque mis manos no son perfectas para hacer esto, ¿no? Si tuviera la misma presión y lo pudiera jalar exactamente con la misma fuerza para ambos extremos, ¿dónde se rompería en toda la longitud? Y seguro unos van a decir, ay, en el centro, otros no, que más cerquita de la mano derecha, otros que más cerquita de la mano izquierda. Y la verdad es que no saben. ¿Y por qué no saben? Porque el área es uniforme a través de todo esto. Y si ustedes recuerdan, el esfuerzo es fuerza entre área. Entonces ya sabemos mi fuerza, pero el área pues es constante en todo esto. Entonces, cuando el acero se rompe, empieza a fallar de donde tienes A, menor área, o B, alguna imperfección microscópica que va a generar una falla local y esa falla local va a empezar a crecer. Entonces, en una probeta, si ustedes se fijaron las probetas que les dibujé ahí, y perdón que soy medio malo, no pasé, bueno, vamos a pensar que esta es la probeta, ¿no? Tienen esta figura de hueso de perro y bueno, la voy a terminar de hacer bien. Vamos a dibujarla así. Entonces, más o menos tienen esta figura, si se acuerdan, las probetas. ¿Por qué? Pues nos estamos asegurando de que la probeta se va a romper acá. Si ahora les pregunto dónde se va a romper, muy probablemente me van a decir que en alguna de esta parte. No se va a romper aquí. ¿Por qué no se va a romper ahí? Por el área. Entonces, básicamente tienen esta figura de hueso de perro porque nos queremos asegurar de que se rompa aquí. No quiero que se me rompan las mordazas y dañen mi máquina. Entonces, si queremos que se rompa ahí, pues ahí está, ¿no? Fácil. Sabíamos que se iba a romper ahí. ¿Por qué ahora se rompió en este preciso lugar? Seguramente ahí lo corté muy mal, tenía una menor área y si no lo corté muy mal, seguro tenía una falla microscópica que inició la propagación de la grieta. Entonces, importa dónde se rompa, si se rompe, por ejemplo, en una probeta, si se rompe fuera del área de ensayo, ¿se acuerdan de esas rayitas que estaban pintadas? Si se rompe fuera de esas rayas, la repetimos, porque no vale, se tiene que romper dentro de esa área. Entonces, esa más o menos creo que contesté la pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de los aceros que ya no pueden reciclarse o es que todos los aceros pueden reciclarse sin importar sus características obtenidas después de su uso? Todos los aceros se pueden reciclar. Como ustedes vieron, cuando calentamos el acero se recristaliza en todas sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, si agarras un acero y lo deformas plásticamente, van a ver microscópicamente que los cristales se deformaron también. Pero si tú lo vuelves a calentar a 700 tantos grados y se recristaliza, esos cristales se van a volver a romper y se van a volver homogéneos. Entonces lo puedes utilizar otra vez y va a tener las propiedades igual que antes. El acero lo puedes reciclar infinito número de veces. Lo que sí debemos de cuidar es que, por ejemplo, les hablé del contenido de carbono, ¿no? Si tú tienes
chatarra de hierro colado que tiene un elevado contenido de carbono, puros monoblocks de camiones, por ejemplo, ¿no? Tienen mucho carbono esos monoblocks. Entonces, a mí como fábrica no me es muy rentable solo utilizar monoblocks porque le voy a tener que reducir mucho la cantidad de carbono. Entonces, mezclo un poquito de monoblocks con un poquito de electrodomésticos, con un poquito de placa que sale de la armadora de Audi, con un poquito de lo que salió de sus casas, y con eso llego a una composición química que es más amigable con mi proceso. No porque vaya a tener malas propiedades, sino que simplemente es más amigable con mi proceso y es un poco más barato procesarlo de esa manera. Muchas gracias, ingeniero, por dedicar este pequeño tiempo a responder las preguntas que nos envió el público. A continuación, cedo la palabra a Martín Alejandro Pérez Cruz, presidente del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en la sede UAM Azcapotzalco, para que nos dé unas palabras de despedida y le entregue su reconocimiento virtual. Muchas gracias, Maite. Pues quiero agradecer a nuestro ponente el día de hoy, pues por dedicarnos el tiempo de compartirle su conocimiento y su dedicación, pues sus palabras harán eco en muchos estudiantes, algunos ingenieros que no conocían ciertos procesos, ya que pues muchos comprendimos o conocimos la gran diferencia entre el acero, el hierro, todo el extenso proceso que existe previo a realizar un acero estructural o algún otro tipo de acero. Yo pues espero que haya sido de su agrado a los chicos que nos estuvieron viendo en vía Facebook Live, y quisiera yo extenderle la siguiente constancia, la cual pues dice: el Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México concede el presente reconocimiento al ingeniero Carlos Mos Vélez por su participación impartiendo la conferencia La Ingeniería Metalúrgica y su relación con la construcción, en la Semana de la Ingeniería Todos para Uno y Uno para Todos, organizado en colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, el día 28 de junio del 2021. Firma Mario Alberto Soberanes Jaro, coordinador general del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El ingeniero José Cruz Alférez Ortega, vicepresidente de Membresía y Atención al Socio y Club de Estudiantes del 38º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y Martín Alejandro Pérez Cruz, coordinador del programa de cursos Club de Estudiantes, presidente del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, sede UAM Azcapotzalco. El cual esta constancia se la haremos llegar vía correo electrónico a nuestro ponente. Y pues nada más que agradecerle su participación, su tiempo, su dedicación a esta ponencia y a compartirnos pues toda su gran experiencia en todo lo que es el proceso estructural y los aceros. Y nada. Muchas gracias. Aquí. Que tengan buen día a todos. Sin nada más que agregar, agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta conferencia y nos despedimos de todos los que nos siguen a través de Facebook Live y los invitamos a seguir la transmisión del día de mañana, que será la ingeniería industrial en una obra de construcción, en punto de las 9 a.m. De igual manera, invitarlos a seguir las siguientes conferencias que se transmitirán a lo largo de esta semana, de la ingeniería. Todos para uno y uno para todos, porque todos podemos aportar a una obra de construcción y el progreso de la infraestructura del país es gracias al esfuerzo de todos. Muchas gracias.